El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó: como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, sábado de la tercera semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Hoy, al concluir, nos damos cuenta de algo pues grande, hermanos y hermanas. Mucha gente de los que estaban allí no aceptaron lo que Cristo dijo, rompieron filas y dejaron de ser discípulos de Cristo. Algo que también ocurre en nuestras vidas, en nuestra comunidad. Hoy en día, luego de 2000 años, todavía se experimenta esto. Por lo tanto, no olvides, hermanos y hermanas, que Jesucristo ha estado hablando en un sentido de entender todo lo que está sucediendo a la luz de la verdad que trae Dios, desde el punto de vista de aquello que es espiritual, de un mundo que no es material, que es un mundo real también, en cual todos nosotros tenemos que estar conscientes. Y hoy, hermanos y hermanas, darnos cuenta de todo lo que esto significa para nosotros es también darnos cuenta de las exigencias que hay detrás de lo que Cristo establece, propone, y que muchos no quieren aceptar porque no están dispuestos a dejarse transformar o a cambiar lo antiguo por lo nuevo que se está ofreciendo. Por eso, hermanos y hermanas, la idea fuerza que nos debe guiar a nosotros, te recomiendo yo que sea hoy en la lectura de estos versículos del capítulo 6, es: Jesús exige un compromiso firme con Él, hermanos y hermanas. Hoy debemos de concluir, hoy debemos de estar seguros tú y yo de que Cristo nos está exigiendo un compromiso firme con Él, hermanos y hermanas. De hecho, lo que nosotros estamos viendo hoy aquí, y ya entrando en la reflexión de la palabra de Dios, hermanos y hermanas, es a unos seguidores y a unos discípulos de Cristo que caen en crisis. Y tú y yo nos podemos identificar por los varios momentos en que, debido a situaciones del mundo, de la misma iglesia, de la misma fe, de la misma espiritualidad, caemos en crisis. Los discípulos, los seguidores de Cristo están en crisis. El lenguaje de Jesús les ha resultado muy duro. ¿Quién querrá escucharlo?, se preguntan ellos, hermanos y hermanas. También nosotros en varios momentos nos hemos preguntado, ¿no? Este lenguaje de Jesucristo nos suena duro para lo que nosotros estamos haciendo en la vida. ¿Quién querrá escucharlo? ¿Quién se sienta hoy, después de 2000 años, a escuchar a este hombre que habló hace tanto tiempo atrás para decirnos algo en un tiempo tan nuevo, tan moderno, tan tecnológico? Son preguntas que llevan a muchos a caer en crisis, hermanos y hermanas. Pero ¿qué es lo que lleva a caer en crisis realmente a estos discípulos que se van y rompen filas con nuestro Señor Jesucristo? No es el tema de la Eucaristía como tú y yo lo entendemos hoy día. Sí que Cristo está hablando acerca de Él como el pan de vida. Yo soy el pan de vida, sí. Y el tema es eucarístico, el tema tiene que ver con la misa, con la comunión. Claro que sí, hermanos y hermanas, pero no es en los términos que se ha desarrollado hoy la Eucaristía, hermanos y hermanas, como la tenemos hoy. Así que vamos a quitarnos de la mente que lo que lleva a esta gente a su crisis con Jesucristo es el tema de la Eucaristía. La crisis verdaderamente de estas personas, hermanos y hermanas, que deciden alejarse de ser discípulos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, les viene por la persona de Jesús. Les incomoda
la persona de Jesús. Les incomoda la forma de ser de nuestro Señor Jesucristo. En lo que han escuchado allí, hermanos y hermanas, no solamente la persona de Jesús y la forma de ser de Jesús les incomoda, sino que estas supuestas pretensiones que se atribuía a nuestro Señor Jesucristo al hablar con aquella autoridad y hablando de su identidad y de su origen, les hace tomar distancia para ellos. Sin embargo, hermanos y hermanas, tú y yo hemos visto aquí durante toda esta semana que el propósito allí de nuestro Señor Jesucristo no era solo que lo escucharan, porque cuando Cristo nos habla a través de su palabra, cuando Cristo nos habla acerca de la iglesia, hermanos y hermanas, Cristo no pretende solamente que le escuchemos. Cristo no pretende solamente que creamos en su palabra. No, Cristo quiere ir más profundo. Cristo Jesús quiere que creamos en Él. Eso es lo que busca nuestro Señor Jesucristo, y aquella gente no estaban dispuestas a creer en Él. Y todo esto, hermanos y hermanas, es lo que crea esta crisis en aquellos hombres que decidieron dar marcha atrás y no seguirlo. Esta gente, hermanos y hermanas, no estuvo dispuesta a dar el paso de creer en Jesucristo. Hoy en día también, en reflexión con esta palabra de Dios y en el tiempo de Pascua de Cristo resucitado, que debe vivir en nosotros, estar activo a través de la fuerza del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, estamos nosotros dispuestos a creer en este Jesús vivo, resucitado, tal y como lo ha presentado el tiempo de Pascua para nuestras vidas. Ante esta situación de rechazo, yo quiero que tú entiendas lo que pasa en el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas. No hay reproches por parte de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que esta gente dijeron, nos vamos, no creemos en ti, no vamos a seguirte, nosotros nos retiramos, rompemos filas, no hay reproche por parte de Cristo. Está en el versículo 66, hermanos y hermanas, y lo que tenemos que ver es que Cristo respeta la libertad de cada uno de nosotros, nunca ha obligado a nadie, sino que propone y pone a nuestra discreción aceptar las cosas que Él dice o rechazarlas. Versículo 66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. No existe en el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, palabra donde diga que Jesucristo tuvo un reproche contra esta gente. Somos libres para aceptar la palabra de Jesús, somos libres para aceptar lo que diga y entienda nuestra iglesia y nos propone también nuestra iglesia. Esta gente rompe filas con Jesús, como mucha gente que tú y yo conocemos rompen filas con Jesús, con la fe, con la religión, con su vocación, con la vida espiritual y hasta con la misma iglesia, hermanos y hermanas. Y al romper filas con Jesús, rompen filas con la comunidad, con la asamblea, con la congregación, con lo que hoy llamamos iglesia. Pero hermanos y hermanas, para Jesús no es tan importante y queda claro en el Evangelio de hoy, y tú y yo debemos darnos cuenta de eso, hermanos y hermanas. Para Cristo no es importante tener multitudes, tener una gran masa, hermanos y hermanas. Eso no es lo más importante para Cristo nuestro Señor. Para Cristo nuestro Señor, hermanos y hermanas, realmente Él no ve, a pesar de lo que pasa aquí, una condición para cambiar su mensaje porque no le agrada a la gente. Fíjate en la actitud de nuestro Señor Jesucristo, que no hay reproche contra los que dicen nos vamos porque no queremos estar contigo, no queremos creer en ti, no queremos seguirte, son libres para irse, váyanse. Eso ha sido decisión de ustedes. Y Jesucristo no está detrás de las grandes multitudes. Jesucristo no está dispuesto a cambiar, hermanos y hermanas, su discurso porque a un grupo de personas no le gustó, no le agradó, no le cayó bien. ¿Me estás entendiendo? A veces líderes religiosos sienten una presión de limitar lo que tienen que decir de parte de Dios, porque y si se ofende fulano, y si mengano deja de venir, y si le digo esto y se molesta, hermanos y hermanas. La recepción
Y la acogida de la palabra de Dios y de lo que Dios tiene que decir tiene que estar basado en la humildad. Porque toda cosa nueva, para poder entenderla, después que uno está acostumbrado a algo, tiene que ser bajo la virtud de la humildad. Porque la virtud de la humildad me ofrece a mí la oportunidad de abrir las puertas a lo nuevo, que puede ser diferente a lo mío, pero esa verdad está retando una verdad en la que yo he creído, una verdad que puede ser falsa, que puede ser una media verdad, que puede ser un juicio errado, hermanos y hermanas, de alguna forma en nuestras vidas. La humildad me lleva a recibirla, a evaluarla, hermanos y hermanas, a analizarla, a experimentarla para entonces yo decidir. Todo eso, hermanos y hermanas, está en mente en nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto, Cristo no se deja controlar por la posición en la que se pone la gente, porque Él está claro de que Él está revelando las cosas de Dios. Y cuando la iglesia, y cuando Jesús, y cuando la palabra de Dios revela las cosas de Dios, hermanos y hermanas, no se puede cambiar. No se puede volver más sutil. Viene con el impacto que viene porque es la palabra de Dios y es la verdad. No agradar a quien sea, hermanos y hermanas, puede ser la consecuencia, pero esto no es razón para nosotros esperar que se cambien las cosas porque no me agrada. Algunos piensan, hermanos y hermanas, que la iglesia, la palabra de Dios, como esta gente, no, pues con lo que está pidiendo Cristo es para el matrimonio, con lo que está pidiendo la iglesia es para el bautismo, con lo que está pidiendo la iglesia para no caer en pecado, para confesarse, para hacer las cosas bien, se pasan de la raya. Eso piensan algunos, están yendo muy lejos. Eso fue lo que pensó esta gente. Cristo se está pasando de la raya con todo este discurso, está yendo muy lejos con lo que está pidiendo, hermanos y hermanas. Pero ¿sabes qué? Son las exigencias de la fe. Revelar al Padre lleva consigo las exigencias de la fe. Y también no solamente las exigencias de la fe, sino que hay una necesidad de un compromiso firme con Jesús, hermanos y hermanas, que es el que Cristo está buscando: lealtad, fidelidad a la verdad. Y la verdad viene por parte de Dios, hermanos y hermanas, y no se puede cambiar de ninguna forma. Y con su propuesta, hermanos y hermanas, porque es la propuesta de Cristo lo que hemos estado viendo aquí durante todo lo que hemos discutido en Pascua de Resurrección también. No se puede modificar. Algunas personas esperan que se modifique, hermanos y hermanas, para que entonces caiga bien. ¿Cómo voy a modificar yo la voluntad de Dios para que me caiga bien, hermanos y hermanas? ¿Cómo voy yo a impedir que las cosas de Dios sean como sean? Entonces ya no serían de Dios, ya serían mías. Ya no son como Dios quiere, ya serán como yo quiero. Pues, hermanos y hermanas, eso de alguna forma destruye totalmente pues el plan original, el objeto que se está buscando, lo que se quiere cumplir. Ciertamente que viene por parte de Dios y es en el nombre de Dios. Jesús, hermanos y hermanas, aclara aquí, y es lo que nosotros hemos visto. Bueno, es algo fuerte también, hermanos y hermanas, que no se puede dejar atrás, ¿no? Jesús terminó con la Pascua judía. Jesús terminó con la Pascua judía y esto fue bien difícil. Y Jesús se colocó en el centro de la Pascua. Ya la Pascua no es judía, ahora la Pascua es la Pascua del Señor. El Cordero no es un animal, el Cordero es Jesucristo nuestro Señor. La sangre que se derrama por el perdón de los pecados no es la de un animal, es la de Jesucristo el Señor. Ahora el pan que viene no es el pan bajado del cielo que le dio Moisés y que envió Dios, hermanos y hermanas, no. Ahora el pan es la carne de Cristo. Ahora la sangre de Cristo, hermanos y hermanas, es lo que hay que celebrar, lo que hay que cenar, lo que hay que comulgar para vivir. No fue fácil, hermanos y hermanas, no fue sencillo. Y hoy nosotros también debemos de tenerlo todo eso, hermanos y hermanas, en mente, porque eso es lo que hace Jesucristo en ese momento. Pone las cosas en su sitio. Sus palabras, hermanos y hermanas, dice este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, son espíritu y vida. Y la carne no sirve para nada. Versículo 63, ¿no? Mi palabra es espíritu y vida. La carne a la que ustedes están tan pendientes no sirve para nada. Jesús terminó, pues, hermanos y hermanas, poniéndole fin a muchas cosas del pasado y entrando en la novedad que no quisieron aceptar. Para el hebreo, para el judío,
Para el hombre y la mujer que escuchó a Jesucristo en aquel momento, hermanos y hermanas, en ese capítulo de Juan, el capítulo 6, para ellos, hermanos y hermanas, para ellos era importante el sentido de la carne y de la sangre, como hemos visto aquí, porque también para el judío carne y sangre significan el mundo que está abajo, el mundo de la tierra, donde se mueve el ser humano, y también es ese mundo el que hace incapaz de captar el misterio de Dios. Por eso Jesucristo habla de esta forma. La carne no sirve para nada, porque el hebreo lo que veía en la carne era el mundo. ¿Ve? Dios está en el cielo, el mundo está abajo, aquí está la carne. Y Cristo dice, la carne no sirve para nada, porque en este mundo de la carne ahí se hace incapaz el ser humano de ¿qué? De entender el misterio de Dios, de lo que yo estoy revelándole a ustedes. Tienen que verlo con la mirada de lo alto, con las cosas de Dios, con lo divino, con lo espiritual, y así pueden entenderle. Pero aquella comunidad, hermanas y hermanas, seguía cerrado, seguían incapaces, impenetrables de que Dios pudiera hablar con ellos y decirle toda la verdad. Aquí en mente, hermanos y hermanas, la Eucaristía contiene el cuerpo de Cristo para nosotros, y eso tú y yo lo sabemos, y eso es lo que nos mueve a nosotros, ¿no? El cuerpo que entendemos como la carne, hermanos y hermanas, es la de Cristo resucitado. Estamos en Pascua, estamos en Pascua. Nuestra Eucaristía es el encuentro con el Cristo resucitado, con el Cristo vivo. Ese es el que nosotros comulgamos. Ese es el cuerpo y la sangre del Cristo vivo, a quien Dios nos revela, a quien Dios nos presenta en presencia real, lo que tenemos que aceptar, hermanos y hermanas, y vivir. Esa pregunta de parte de nuestro Señor Jesucristo, después que esta gente decide marcharse, hermanos y hermanas, Cristo pues les dice a los discípulos, a los 12, a los apóstoles, ¿quieren marcharse también ustedes? Estos se van y son libres. Ustedes también se quieren marchar. Mira esto bien personal. Hoy Jesús nos pregunta a nosotros si también nosotros nos queremos marchar por no entender las cosas de Dios. Pregúntate, y es bueno que hoy terminemos esta semana haciéndonos esa pregunta, y escucha a Cristo, que es el que te la hace, no soy yo, es Jesús. ¿Te quieres marchar? Y usted me dirá, Padre, pero usted me está haciendo esa pregunta a mí. Si yo escucho la palabra de Dios todos los días, si yo voy a misa, si yo creo en Dios, ¿sabes qué? Hermanos y hermanas, la vida se alterna, ¿verdad? Estas situaciones se alternan en nuestras vidas. También tú te quieres marchar porque a veces encuentras que el lenguaje de Jesucristo es duro, es fuerte acerca de la familia, del matrimonio, de la vida comunitaria, de la situación del pecado, de la situación que vivimos. A veces no nos hemos cuestionado nosotros quién querrá escuchar a Jesús hoy en día. ¿Acaso también nos queremos marchar porque pensamos que nadie quiere escuchar a Jesús hoy en día? Ni el hijo, ni la hija, ni la familia, ni el esposo, ni la esposa, ni el matrimonio, ni la gente del trabajo, ni la gente que está en el deporte. ¿Quién querrá escucharlo? ¿Acaso también nos queremos ir nosotros? Porque a veces tenemos, hermanos y hermanas, problemas con la persona de Jesús. ¿Acaso queremos marcharnos también? A veces tenemos problemas con la forma de ser de nuestro Señor Jesucristo, que representa a la iglesia, que nos proyecta la iglesia, que nos presenta nuestra propia iglesia, hermanos y hermanas. A veces tenemos conflictos interiores, ¿no?, con las pretensiones que se atribuye a nuestro Señor Jesucristo, hasta el punto que debemos interpretar que Él nos pide dejar a Dios que sea el Señor de nuestra voluntad. Esa forma de hablar nos resulta dura a veces. ¿Acaso también nosotros, hermanos y hermanas, nos queremos marchar? Acuérdate que todo lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo cuando estas palabras suenan tan fuertes es revelar al Padre. Y Jesús ha revelado al Padre en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan las exigencias de la fe, y sobre todo un llamado a que necesitamos un compromiso firme con Jesús, nuestro Señor, ser leales a lo que Dios pide, hermanos y hermanas. Cuando nos vamos, o cuando otros se van, o cuando otros rompen filas, hermanos y hermanas, y ya no quieren estar en nuestra iglesia, ya no quieren estar con nosotros, ya no quieren creer en lo que nosotros creemos, sean amigos, sean amistades, gente de la comunidad o gente que son de nuestra propia familia. Esto significa, hermanos y hermanas, no aceptar la revelación de parte de Dios. No se está aceptando la revelación de Dios Padre a través de nuestro Señor
Jesucristo. Y uno se tiene que preguntar, hermanos, ¿a dónde irá esta gente? Como también responde Pedro aquí, ¿no? ¿Cómo nos vamos a ir, Señor? ¿A dónde iremos? Y esa es la pregunta que tenemos que hacerle a esta gente que se van, porque no aguantan la presión de lo que exige Jesucristo. O sea, ¿a dónde irás? Y cuando nos preguntamos, ¿a dónde irás? Es preguntarle, ¿hay algo mejor? Porque si viniste de allá, del mundo, y estuviste acá en la iglesia, en las cosas de Dios, y acá cuando dabas testimonios decías que vienes de un mundo que es una porquería, un mundo que es un abuso, un mundo que es de violencia, un mundo que es de injusticia, hermanos y hermanas, un mundo tóxico, ¿cómo es posible que ahora, porque es fuerte la palabra de Dios, decidas volver de donde regresaste, y de donde regresaste habías dicho en testimonio que era una basura, una porquería, y que jamás volverías a ir a Él? ¿Hay algo mejor, hermanos y hermanas? Hay que preguntarle al que decide retirarse o irse, ¿a dónde podemos ir? ¿Conoces además de Jesús nuestro Señor alguien más que tenga palabras de vida eterna allá afuera? Eso es lo que hay que preguntar. Eso es lo que tenemos que preguntar nosotros. Porque el que protesta tiene que ser responsable. Y el que protesta, al ser responsable, tiene que tener una oferta mejor. Por eso hay que preguntarle, ¿a dónde tú vas? ¿Qué mejor tienes tú que lo que has tenido aquí? Hermanos y hermanas, ¿no? ¿Conoces a alguien que tenga, además de Jesús, palabras de vida eterna como las que hemos escuchado en estos días? Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Vamos a concluir hoy sábado esta tercera semana de Pascua y también del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que de hecho yo te exhorto a que lo leas completo al terminarlo de reflexionar para que lo entiendas mejor. Finalmente podemos decir, hermanos y hermanas, mucha gente no se da cuenta en esta tierra de los cambios que ocurren en el mundo por el poder de Dios manifestado a través de la presencia de Jesucristo resucitado. Gracias al Espíritu Santo. Eso tenemos que verlo todos nosotros, hermanos y hermanas. Y déjame repetirte eso otra vez porque yo creo que eso es una conclusión magnífica, excelente para nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de los cambios que ocurren en el mundo por el poder de Dios manifestado a través de la presencia de Jesús resucitado, gracias al Espíritu Santo. Ahora mismo en nuestro tiempo, hermanos, ahora mismo donde tú estás viviendo, ahora mismo en este momento, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo actúa sobre toda la turbulencia que tenemos que enfrentar cada uno de nosotros en este mundo, en esta tierra, en tu matrimonio, en tu familia, en donde estés, en la propia iglesia, está actuando el Espíritu Santo. El mundo, tú lo sabes que está agitado, hermanos y hermanas. Tú sabes que la familia está agitada. Mucho de lo que vivimos en la sociedad sabemos que todo está revuelto. Y Jesús, hermanos y hermanas, hace que nosotros maduremos en medio de esas tormentas. Que maduremos en medio de las crisis porque las estamos atravesando. Y las estamos atravesando gracias a su ayuda, a su presencia, a su cuerpo, a su sangre, a su presencia real en medio de nosotros, hermanos y hermanas. No solamente en las crisis, sino cuando experimentamos la muerte, muerte de nuestros seres queridos, muerte de quien sea, estamos nosotros, hermanos y hermanas, siendo que madurados en la fe por parte de nuestro Dios del cielo. Y en eso tenemos que darnos cuenta cada uno de nosotros. Todo esto nos prepara para la resurrección, para la vida eterna, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Todo cuanto vivimos aquí nos está preparando para la resurrección. Piénsalo. ¿A dónde iremos? Si nos resultan fuertes las palabras de Dios y si no son fuertes, ¿quién nos hará cambiar? Oremos. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros, con el favor de Dios, nos veremos mañana, iniciando
hermanos y hermanas, la cuarta semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Te esperamos